Muchas gracias Robert y Williams por sus presentaciones. Antes recordar a quienes están viendo el seminario, en Zoom pueden seleccionar el ver en español para poder escuchar la traducción de lo que está diciendo Robert, ¿ya? Y también recordar que se está transmitiendo por Facebook Calac Plus, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con unas preguntas generales primero, que tenemos para ambos expositores. Ahí están diciendo, entonces, ¿qué tan gravitante es la eficiencia energética en la implementación de la electromovilidad y cómo está siendo considerada en sus respectivos países? Primero, Robert, por favor. Yes, thank you. Well, energy efficiency, it's definitely important. The thing is, though, what's driving it, right? So I would say that energy efficiency is currently a very big issue for industry, because basically it's driven by the more efficient you are, the more driving range you keep. So with batteries which are still quite expensive, then this whole drive for efficiency is really tied to the market, the consumer side, to really achieving a lot of range. So I would say that's a huge factor. On the policy side, there's not a lot of attention to it in Europe at the moment. And that's because electric vehicles are so much more efficient than gasoline and diesel. They're happy to have electric vehicles in the first place, right? So that's the main first target. And they rely that the industry will make it as efficient as possible because they need the range. The most important question for policymakers regarding energy at this moment and efficiency is the impact on the grid. That's where the policymakers are really focusing on. How can we manage to keep this grid up in the air? So that's, well, in short, my response. Muchas gracias, Robert. Williams, la misma pregunta. Bueno, la eficiencia energética es de alguna forma el motivador quizás en el proceso de adopción de electromovilidad. Es lo que le da el atractivo en términos de costo. Bueno, se abren nuevos desafíos en el sentido de la gestión de la infraestructura de carga para lograr esa eficiencia energética, en el crecimiento también, ¿cierto? De alguna forma son cosas que limitan en términos de la oferta, ¿cierto?, en la infraestructura de carga, cómo puedo yo lograr eficiencia, porque también con eso gestiono la carga, ¿cierto? Pero yo creo que es de alguna forma el objetivo final, ¿no? O sea, el lograr eficiencia tanto en la operación. Por eso el diseño de la operación de flota es fundamental, o sea, entender entre qué rangos de eficiencia yo estoy logrando obtener y con eso ir mejorando en el tiempo, ¿cierto? Ir aprendiendo de mi propio comportamiento y ir mejorándolo es una tarea de alguna forma muy importante. Y eso es lo que va a permitir lograr eficiencia. No es de golpe por solo adquirir un vehículo eléctrico que yo, o un bus, ¿cierto?, logro la eficiencia, sino hay un tema de gestión que involucra no solo la parte de infraestructura física, sino que la parte humana también, ¿cierto? El tema de formación de los conductores, entendiendo mejor cómo esta nueva máquina, ¿cierto?, se comporta mejor en el contexto de la ciudad específica. Información bien relevante para lograr, ¿cierto?, la eficiencia. Muchas gracias, Williams. Otra pregunta para ambos, que si bien Robert abordó el tema de las políticas en Holanda, igual nos interesa que nos indiquen qué políticas en sus países consideran son o podrían ser claves para mejorar la eficiencia energética en sus sistemas de transporte y para la promoción de la electromovilidad. Robert.
Yeah, so I think there's two things. I completely agree with Williams that we need to have this model of efficiency. It's going to help in any case, right? I see some analogies with the IT sector, the data center sector, where 20 years ago, if software developers were developing a software program, it used to have it had to be as efficient as possible, simply because we didn't have on our telephones or in our data centers the capacity to work with it, right? So we had to make the software as efficient as possible. And now, with all these huge capacity we have in data centers, efficiency is not that important anymore. It will work out. We just place extra servers. So I see an analogy there with electric vehicles. At this moment, we're happy if they run as smoothly as possible, as efficient as possible. But in 10 years' time, I firmly believe that in some countries, electric mobility will be the new normal. Then we do not have this comparison anymore with this internal combustion engine. And then people start looking at this electric vehicle and say, hey, how about this efficiency? So I think we need to know about it. There's one other thing I would like to say about this, and that's the development of electric sustainable energy, renewable energy. So in the Netherlands, the last year, 20% of all electricity generated was renewable. In Denmark, it was 70 or 80%. In Germany, it was 40, 50%. So, and the increase in renewable energy is just going up and up. So my concern about energy efficiency in that respect is not that high, in the sense that that our system should be able to match the renewable energy profiles. So that's going to be a major effort of policymakers, and that's what we see. And I'll end with that. The way we do that, and why the policymakers are really focusing on, is to match the charging profiles of electric vehicles as much with the renewable energy profiles which we see from solar and wind. And that's where a lot of incentives are going to in the next couple of years. Muchas gracias, Robert. William, la misma pregunta. Gracias, Paulina. Robert. Estoy totalmente de acuerdo con Robert. La integración de energía renovable en una fase de entender los perfiles de generación, ¿cierto?, y de consumo, o adaptar la electromovilidad a la generación de energía renovable en una lógica que no hay todavía disponibilidad de almacenamiento sostenible, ¿cierto? Digamos, va a permitir viabilizar mucho más el tema de eficiencia energética. Cuando tengamos almacenamiento, ya de alguna forma va a ser más fácil, ¿cierto? Ahí ya la gestión de alguna forma va a estar amortiguada por ese almacenamiento sostenible. Y así, de alguna forma, lo que tenemos que hacer también, pienso yo, es introducir más tecnologías de procesamiento de información, de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, en este desafío, ¿ya? De alguna forma, no es solo el cambio del vehículo por uno eléctrico, ¿cierto?, sino que también, tal como lo mostró Robert en una slide ahí, un iPhone, ¿cierto?, con ruedas, es aprovechar esa información para gestionar mejor. Y si otras industrias, en este caso el proveedor de energía, también funciona en ese lenguaje, la conversación se va a poder dar en mejores términos, ¿sí? Entonces, eso también aplica para cosas de confiabilidad, ¿cierto?, de mantenimiento, etc. Y eso va a permitir lograr mejores, digamos, eficiencia energética y eficiencia en el uso de los recursos, de disponibilidad, etc. Mejorar, digamos, reducir las tasas de falla. Finalmente, en calidad del servicio, si uno lo pensara desde la perspectiva de transporte público, que más usual es el lenguaje, ¿cierto? O en una empresa que quiere, no sé, de logística, también le va a interesar mantener los estándares de servicio para poder moverse a electromovilidad. Entonces, eso de alguna forma es un llamado a generar proveedores de otras tecnologías que viabilicen todo este contexto de mejor calidad de servicio. Muchas gracias, William. Si bien, Robert, ya indicaste que en Holanda el suministro energético tiene un 20% de energías renovables, aquí hay una pregunta que indican, entonces, considerando que no es 100% renovables, que se están emitiendo gases de efecto invernadero, ¿cuál es la recomendación hoy para las estaciones de carga, considerando la matriz actual?
Yeah, so the stations, a lot of well, it depends if you charge renewable energy, yes or no. So if you look at the different modes of charging, first of all, you can charge at home. Well, basically, it really depends on your energy contract with your supplier, if you chose for a green contract, yes or no. So that really depends on the user itself. The public chargers, in most times, the cities request that the electricity you charge is green or has green certificates. And the fast chargers is the same. In most cases, it's green. But a lot of cases, it's green certificates, right? We do not have a lot of renewable energy generation in the Netherlands. It's not that sunny. It's a lot of wind, though. But we're developing the wind farms as we speak. So I would say that we're trying to get these green certificates from others, and the whole incentive then will be that others will be developing new generation capacity as well. So yes, a majority is green, I would say, but we need to keep that push to keep that green also. Muchas gracias, Robert. Ahora, una pregunta para ambos. ¿Qué rol están jugando los subsidios, tanto en Holanda como en Chile, y de qué orden de magnitud son estos subsidios? Robert. Yes, the subsidies. The subsidy. There's been quite a lot of subsidy on both the chargers and the vehicles, and that's been a topic of discussion a lot of times in a political issue and struggle. So on the charger side, I believe that per public charger, as you may recall, there was about 60,000 of them. In the early days, probably around €1,000 per charging station was added in subsidy. So that's quite a lot. We're talking about millions, or hundreds of millions, maybe 100. But the last years, the offers are going down for the charge point operators if they want to have public chargers, if they want to place them, and the city places a tender. The prices they have to pay to these charge point operators is going down and down. It's close to parity, market parity. So basically, the cost for developing further public chargers is going down rapidly. So that's good news. And on the vehicle side, per vehicle, probably somewhere between 5,000 and 15,000 euro per vehicle were spent on a subsidy. So you can do the numbers. You can getting into hundreds of millions to subsidize this first 250,000 vehicles, and this will go down in the next couple of years. I would say I will always legitimate that by the fact that we've got cleaner air. People are getting used to this transition, and we need to have this first head start, right? Is to get this wheel rolling. And I'm pretty confident that in 5 years' time, the subsidies can be largely removed. I would say largely removed. Muchas gracias, Robert. Williams, la misma pregunta. En tema subsidio, lo que yo tengo entendido es que hay, de alguna forma, uno podría interpretar como subsidio lo de renovación de la flota de buses, que siempre ha existido, ¿cierto? Y en la operación también. Pero tengo entendido que se están generando algunas iniciativas más específicas con taxis. Escuché la semana pasada una iniciativa, probablemente no está publicada todavía, ¿cierto? Pero que tiene que ver con taxi eléctrico de la Agencia de Sostenibilidad. En una lógica donde he escuchado, ¿cierto?, varias veces que no va a haber subsidios. También hay discusiones, ¿cierto?, que quizás el más indicado para responder es Fernando Saca este tipo de preguntas, pero de actores como dueños de los buses, ¿cierto?, y no los operadores como, digamos, una figura nueva en la lógica del contrato, ¿cierto?, de transporte público en lo que es buses. Hay un dueño de la flota que es distinto al operador ahora. Esa es la información que yo manejo. No hay una política muy, digamos, decidida en términos de subsidios. Siempre se piensa, ¿cierto?, que esto de alguna forma el mercado lo tiene que hacer crecer porque el mercado conoce el rubro y porque es realmente más eficiente, ¿cierto?, tiene más beneficio y debe optar el mercado
por electromovilidad por los beneficios, básicamente. Muchas gracias, Williams. Tenemos una pregunta para Williams. ¿Existe homologación de vehículos eléctricos en Chile, sobre todo en el caso de conversión a vehículos eléctricos? Ese es un tema que no hay normativa, ¿ya? De hecho, por la misma razón de que no hay una normativa, de alguna forma se suspendió lo que se hacía en las plantas de revisiones, ¿cierto? Hay preguntas que la autoridad no ha resuelto y quiere verlas en una norma, ¿cierto? Que tienen que ver con la parte de seguridad de los vehículos, las conversiones, el tema mecánico también, de estabilidad, centro de masa, que en alguna forma está relacionado a la seguridad en el andar de los vehículos convertidos. Y me imagino que a partir de esa normativa se buscaría generar, cuando se disponga, ¿cierto?, generar una estructura de certificación de empresas que puedan realizar las conversiones, ¿cierto?, para dar garantía al usuario de la conversión. No es un tema, es un tema técnico, pero de alguna forma que tiene que llevarse a norma para poder garantizar al usuario final, ¿cierto?, seguridad. Y eso no está abordado, no está, digamos, analizado ni, digamos, para llevarlo al escrito de una norma todavía. Muchas gracias, Williams. Una pregunta para ambos. ¿Cómo ven el desarrollo del hidrógeno en el marco de la movilidad eléctrica? Robert? Yeah, so that's a big discussion in the Netherlands and in Europe. There's big hydrogen plants, and well, this has been a specialization of me for a number of years ago, really. The big point here is if we have a lot of renewable energy, then we need some form of storage. That's definitely true, and still hydrogen is still one of the best options there. On the other hand, where do you use it? Where does it make sense to use it? And that's where that's where a lot of debates is, because you can put it in as a source for houses, or you can put it in a source for buses or transport, or also for industry. But in all cases, you need to compete with very severely, very well-developed options. So just turning to transport, I would say, I used to be a big fan of hydrogen for trucks, but now I see how the batteries are developing. I'm beginning to see that light-duty trucks, even medium heavy-duty trucks, are probably more efficient with electricity and batteries than hydrogen, and makes more sense. For heavy duty and long haul, I can imagine, and maybe even for flights and airplanes in the long term. But from an efficiency point of view, the topic of this workshop, it makes no sense whatsoever to start on hydrogen. You will lose at least 2/3 of your renewable energy, basically in all kinds of transformations. So I don't think that makes a lot of sense. I see it for long haul, and heavy duty maybe is an option. Muchas gracias, Robert. Williams, la misma pregunta. Respecto del hidrógeno, en lo que es vehículos y buses, sería más bien de carga de personas primordialmente, y algunos ciertos vehículos de carga más livianos, el hidrógeno tiene ventaja más bien por el tema de autonomía, ¿eh? O sea, yo podría desarrollar vehículos eléctricos, ¿cierto?, en base a hidrógeno, que, no sé, puedan tener autonomía de 1000 kilómetros, pensemos, versus, no sé, eléctricos que puedan ser de 300, 400 kilómetros. Entonces, en eso hay una, digamos, una ventaja, pero esa misma ventaja requiere una infraestructura de carga, ¿cierto?, de hidrógeno. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, centros de distribución de hidrógeno, donde, además de ser infraestructura de carga de este tipo de vehículos, puedan alimentar con hidrógeno a otras industrias que usan el hidrógeno como fuente para generar calor, por ejemplo, y reemplazar ciertas tecnologías de, no sé, de calderas u hornos, haría más viable la infraestructura de carga que tiene su costo elevado, ¿cierto? Digamos, donde hay más usuarios que solo electromovilidad, ¿eh? Entonces, digamos, de alguna forma pensamos que el hidrógeno hay que verlo más bien como, más que solo circunscribirlo a la electromovilidad, sino que podría tener otro impacto en otro tipo de industria, no necesariamente de transporte.
y eso podría de alguna forma favorecer el desarrollo de la infraestructura de carga que requiere, digamos, más medidas de seguridad, o la implementación incluso dentro de la infraestructura de carga de tecnologías de integración de energías renovables para la generación de hidrógeno en entornos industriales, por ejemplo, ¿cierto? Que también se habla del hidrógeno verde en Chile, que en el fondo no es más que integrar energías renovables, ¿cierto?, a la generación del hidrógeno o producción. Entonces, nosotros vemos que en realidad no es solo electromovilidad, porque en el fondo va a crecer con una cierta velocidad, pero para sacarle más provecho a este tema, el hidrógeno puede servir, como es sabido, ¿cierto?, en otras necesidades industriales. Y es por eso que la lógica de centro de distribución de hidrógeno bien, digamos, bien construido, ¿cierto?, con todas las medidas de seguridad, es una forma de ir viendo cómo también se beneficia la electromovilidad de eso. Muchas gracias, Williams. Y una última pregunta para ambos es si pueden dar una recomendación a los gobiernos de América Latina sobre el desarrollo de electromovilidad. Robert. Sorry, I didn't catch that. Pregunto nuevamente, es si pueden dar una recomendación a los gobiernos de América Latina sobre el desarrollo de la electromovilidad. Yeah, I would take a very strong, I would take an approach by looking at particular segments of transport. So I think it's excellent to start with buses, get experience, know how charging infrastructure works, take interoperability into account, see how net impacts work, etc. And then start moving towards other segments which may have the same kind of logic, like logistic companies, maybe taxis. And I hear there's already experience with that. And for these fleets that make a lot of kilometers, electric mobility just makes a lot of sense already. And the charging solutions are getting more standardized all the time. So it's definitely a good way to start looking at that. And then the personal vehicles, which is, of course, the largest market, we see a lot of developments in developing charging infrastructure, which is relatively cheap in parking garages, in public, semi-public spaces. It's relatively cheap. A lot of people park there. You can charge there relatively easily, and start experimenting with these kinds of things, and develop it in an interoperable way, and take smart charging into account. I mean, if we really start moving towards electric vehicles, we need to take into account when you charge and control it a little bit. And not only control it for the grid and for sustainable energy, but also for the consumer. They can make some money with that as well, and charge cheaper. So there's all kinds of incentives you can use there. Muchas gracias, Robert. Williams. Yo y mi grupo consideramos que la electromovilidad es más que solo los vehículos eléctricos a hidrógeno, ¿cierto? Sí, y que hay una integración o interacción con la ciudad, ¿ya? Y no solo desde el lado como tecnológico, la infraestructura eléctrica, sino con las personas y con la forma en que la ciudad se desenvuelve, ¿ya? La otra forma de transporte también. Entonces, nosotros pensamos que una buena recomendación es viendo el sistema, el problema o el desafío de electromovilidad más de una perspectiva integral, ¿no? Donde hay que entender o, digamos, poner en el horizonte los beneficios que uno puede obtener desde una nueva tecnología como la de los buses, ¿cierto? O auto eléctrico o hidrógeno, ¿cierto? Donde el beneficio es más que solo el transportar, sino que también uno puede tener generar otros servicios, ¿cierto? A partir de almacenamiento, por ejemplo, en los mismos vehículos. El tema de interacción o integración de energía renovable a nivel local o domiciliario. Como proyectarse más allá que solo reemplazar lo que hay hoy con los límites que tenemos hoy, sino que entender cómo se abren las posibilidades con la adquisición de esta tecnología, ir avanzando en varios frentes al mismo tiempo para, no sé, en un plazo, llamémoslo así, de mediano plazo, poder tener mayor beneficio, ¿cierto? En otras áreas que antes estaban probablemente muy, digamos, estáticas,
y que con la integración con estos vehículos eléctricos y en esta lógica de electromovilidad puedan despegar, y eso beneficia a la ciudad también, ¿ya? Con esto quiero decir también el tema de ciudades inteligentes, por ejemplo. Todo esto es inconcebible prácticamente pensar en 10 años más una ciudad avanzando en la lógica de ciudad inteligente sin que la electromovilidad esté integrada a otros sistemas dentro de la ciudad, al menos con el flujo de información, y uno pudiese lograr mejor eficiencia en el global, ¿cierto? Y eso es lo que nos habilita el hecho de estas tecnologías. Entonces, todos los cambios uno tiene que proyectarlos a un escenario donde va a poder adquirir más información a futuro y va a poder tomar medidas en sistemas que a lo mejor hoy piensa que son inamovibles o muy inertes, ¿cierto? Mucha inercia, pero con los incentivos adecuados y la integración adecuada de las piezas se pueden mover. Y con eso uno genera un beneficio global mayor, de mayor impacto. Y eso es asociado a cada país tiene su realidad distinta, ¿cierto? Sus ciudades son distintas, entonces eso es como bien local, si se quiere, pero no es en un solo componente, eso es lo que en el fondo quiero decir. Muchas gracias, William. Sí, nuevamente, muchas gracias, Robert. No tengo más preguntas, no han llegado más preguntas de nuestra audiencia, así que nuevamente muchas gracias por sus presentaciones y muchas gracias por sus respuestas en este panel de discusión. Volvemos con Beatriz para dar el cierre a este seminario de electromovilidad.